Muy bien. Vamos a ver. Muy bien. Ahora, a continuación voy a dar la presentación del proceso de obtención, transferencia, información y reconstrucción de la imagen en tomografía computarizada. Vamos a abordar primeramente algunos de los aspectos principales del equipo de tomografía, que es el gantry y la camilla. Esos son los principales elementos. A partir de eso, nosotros podemos ver un principio básico de cómo se hace este estudio. Primeramente, se acuesta al paciente en la camilla. Esta camilla empieza a desplazarse en el momento del estudio, hace el gantry, y entonces, cuando se empieza a desplazar, el tubo rayos X que está dentro del gantry, que está aquí dentro del gantry, empieza a rotar en torno al paciente. Empieza a rotar en torno al paciente. Entonces, el paciente se desplaza hacia dentro del gantry y el tubo rayos X rota en torno al paciente. Si nosotros tomamos estos dos tipos de desplazamiento, es decir, el movimiento del tubo rayos X alrededor del paciente y el desplazamiento de la cabeza del gantry, nosotros podríamos ver así como un movimiento aparente que sobre el paciente, así como en forma de resorte. Este mismo movimiento lo conocemos como movimiento licuidal. Los rayos X vienen a través del paciente y un sistema de detectores que tenemos aquí justamente detrás del paciente que está rodeándolo por completo, porque el tubo rayos X realiza varias proyecciones en distintos ángulos. Puede realizar una proyección aquí, otra proyección desde acá, otra proyección desde acá, otra proyección desde acá. Entonces, lo que hay es un sistema de detectores justamente recibiendo los rayos X de cualquier ángulo en que se haga la proyección. Entonces, los sistemas de detectores vienen aquí en forma de aro, rodean por completo al paciente. Aquí solo se muestra una pequeña sección, pero esto es nada más un ejemplo. Pero los detectores vienen y rodean al paciente. Esto, por supuesto, es en las últimas generaciones de tomografía. Anteriormente no era así. Vamos a dejar una asignación respecto a eso, como eran los estudios en las generaciones anteriores. Bueno, las imágenes que nosotros tenemos en tomografía son diferentes a las que tenemos en radiografía. En la radiografía, nosotros podemos tener imágenes en tomografía de los tres planos simultáneamente, es decir, en un mismo estudio obtenemos imágenes de los tres planos. Esta imagen de plano axial no la podemos obtener en un estudio de radiografía. La imagen, por ejemplo, del plano coronal no se vería tan detalladamente los diferentes órganos y estructuras de la anatomía del cuerpo humano, y tampoco en el plano sagital. Esto nos permite eventualmente obtener imágenes a gran contraste, es decir, que podamos visualizar muy bien todos los distintos órganos, los distintos tejidos suaves y tejidos óseos. Ahora vengo a introducir lo que son algunos de los elementos principales del gantry, y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta clase. Es decir, los principales elementos del gantry, pero enfocándonos meramente en los detectores y en el sistema de adquisición de información, porque son los elementos que están incluidos en el sistema de atención y transferencia de información. Eso es lo que vamos a abordar en esta clase. Bueno, primeramente hablando de los detectores, como les decía anteriormente, tienen una forma de aro, por decirlo así, en el gantry, es decir, están ubicados de tal manera que rodean por completo al paciente cuando el paciente se desplaza a través del gantry. Si nosotros tomamos nada más una pequeña sección de esos detectores, este sistema de detectores está constituido a la vez por otros detectores más pequeños, eso lo vamos a llamar como elementos de detección. Y cada elemento de detección consiste primeramente de un arreglo más pequeño de detectores, y cada detector consiste a la vez de un sistema que capta los rayos X y un sistema de componentes electrónicos que toma esa información que captó este sistema, esta región sensible a los rayos X, capta toda esa información, ese sistema de componente electrónico. Luego transfiere esa información posteriormente a lo que es el DAS. Es decir, que
primeramente viene el sistema de detectores, registra los rayos X y transfiere la información al DAS. Entonces el DAS, ¿qué es lo que hace? El DAS lo que hace es tomar esa información y, por decirlo así, retocarla para que la computadora la pueda registrar adecuadamente. Eso es precisamente lo que hace el DAS. Bueno, uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es que los detectores tienen que tener ciertas especificaciones. Primeramente, tienen que tener una alta eficiencia de detención. Deben de tener también un amplio rango dinámico, ser muy estables con el tiempo y el detector debe ser insensible a las temperaturas. Ahora, ¿qué significa esto de por qué tiene que tener una alta eficiencia de detención? Esto es porque un detector que no tenga una muy buena eficiencia de detención, lo que va a hacer es que no va a registrar correctamente los rayos X. Entonces, al momento de procesar toda esa información, va a haber bastante ruido electrónico en la imagen. Perdón, se va a notar bastante ruido en la imagen producto de ruido electrónico. Ahora, lo que se hace cuando se tiene un sistema de tensión con una buena eficiencia de tensión es que se aumenta la técnica para reducir ese mismo ruido electrónico. Se aumenta el MA, y eso lo que hace es aumentar la dosis del paciente. Entonces, ocurren dos cosas si no se tiene un sistema con una muy alta eficiencia de tensión, que primeramente, si se quiere obtener una muy buena imagen, se tiene que aumentar más la exposición, y esto hace que se genere más dosis en el paciente, o si no se quiere obtener o si no se quiere aumentar la exposición del paciente, se obtiene una imagen pero con bastante ruido. Entonces ese es el problema de un detector que no tenga muy buena eficiencia de tensión. Otro asunto es el rango dinámico. Esto lo que significa es que el detector pueda registrar rayos X de diferentes intensidades. Mientras más rango de intensidades pueda detectar ese detector, puede crear una imagen con mayor contraste. Porque en la tomografía, la tomografía se produce a través de la información de los rayos X que han sido atenuados por el paciente. Entonces, esos mismos rayos X se han atenuado a diferentes densidades. Entonces, rayos X que fueron atenuados por un tejido con bastante densidad, va a llegar con una menor intensidad en el detector, y si el detector no tiene un buen rango dinámico, no va a poder registrar ese rayo X. Entonces, como producto, esa información se perdió. Entonces, por eso es que es muy importante tener detectores con un amplio rango dinámico. Lo siguiente es que los detectores deben ser muy estables con el tiempo. Esto significa que, lo que significa es que no pierdan precisamente la eficiencia con el tiempo. Ahora, ¿qué pasa si el detector pierde eficiencia con el tiempo muy rápidamente? Bueno, lo que ocurre es que primeramente se va a tener que eventualmente efectuar una reparación de ese detector o una nueva adquisición de compra de ese detector, de ese elemento del detector. Entonces esto puede aumentar los costos de mantenimiento. También, si el detector no es muy estable con el tiempo, lo que se suele recurrir es a procedimientos de calibración de los detectores. Pero ¿qué pasa con esos procedimientos de calibración? Nuevamente, si se pierde eficiencia, se pierde, por decirlo así, no se sigue captando la suficiente información. Entonces, esa misma calibración, eventualmente lo que nos permite es que siempre se siga registrando información, pero a costa de que se está aumentando la dosis del paciente. Bueno, lo siguiente es el detector. El detector debe ser insensible a variación de temperatura. Esto es porque cuando está girando tu rayos X en torno al paciente, está girando a bastante velocidad. Estamos hablando de que una rotación de tu rayos X en torno al paciente puede durar 0.20 segundos. Esto genera mucha fricción entre tu rayos X y los anillos deslizantes que permiten hacer el giro. Y también
esa fricción lo que hace es transferir temperatura a los detectores, cierta cantidad de temperatura a los detectores. Entonces, ¿qué pasa? Si los detectores son sensibles a esa temperatura, pierden eficiencia. Entonces, es por eso que los fabricantes deben de brindar detectores que no pierdan eficiencia con la temperatura. Lo siguiente es que al momento de considerar la eficiencia de tensión, tenemos que considerar tres aspectos: geometría del detector, eficiencia de tensión cuántica y eficiencia de conversión. Esta geometría del detector se refiere más que todo al tamaño del detector, el tamaño que reciben los rayos X. ¿Por qué afecta la eficiencia? Bueno, porque si el detector es muy pequeño, lo que se está haciendo, lo que ocasionaría es que se capten menos rayos X, porque como es una menor área, se captan menos rayos X en esa menor área, y como se captan menos rayos X, se está produciendo menos información de ese detector. Entonces, en ese sentido, afecta la eficiencia del detector, el tamaño del detector, pero hay que considerar también de que si los detectores son muy pequeños, se mejora la resolución espacial. Y si los detectores son muy grandes, se disminuye la resolución espacial, pero se aumenta la resolución de contraste de la imagen. Es por eso, entonces, en ese sentido, los detectores tienen que estar equilibrados en el tamaño, es decir, no ser muy pequeños para que no disminuya la resolución espacial, y no ser muy grandes para que no disminuya no ser muy pequeños para que no disminuya la resolución de contraste, y no ser muy grandes para que no disminuya la resolución espacial. Lo siguiente es la eficiencia de detección cuántica. Esto lo que significa es precisamente que el material que esté hecho en el detector para capturar los rayos X tiene que tener un número atómico muy alto. ¿Por qué? Porque tiene que captar la mayor cantidad de rayos X que pasen por ese material de detención. Entonces, ¿qué significa esto en sí? Una eficiencia de detección cuántica lo que significa es que si el detector tiene muy buena eficiencia de detección cuántica, va a captar la mayoría de los rayos X que pasen por ese material de captura. Si el detector tiene baja eficiencia de detección cuántica, lo que significa es que van a pasar una buena cantidad de rayos X de ese detector y no los va a detectar. En la eficiencia de conversión, esto lo que se refiere es que no se pierda bastante información al momento de transferir toda esa información que se captó hacia los sistemas de transferencia de información. Eso es lo que significa. Bueno, veamos algunos de los detectores utilizados en tomografía. Tenemos el detector de estado sólido. Este detector es distinguido porque el material de captura, como su nombre lo dice, es un material sólido. Es un material sólido. Usualmente este material lo vamos a conocer como un material centellador. Este material puede ser óxido de gadolinio, es el más común de todos. Es el material más común que se puede dar en los detectores. ¿Y en qué consiste? Primeramente tenemos un rayo X. Bueno, tenemos los rayos X. Penetran primeramente sobre un material centellador, y este material centellador lo que hace es producir luz. Cuando los rayos X vienen, interactúan con ese material centellador, hay una producción de luz, precisamente. Entonces, esa luz es captada por unos receptores de señal. Luego, esos receptores de señal envían toda esa información al sistema eléctrico que está justo debajo de la parte de detención, y eso posteriormente lo envía el DAS. El DAS transfiere esa información a la computadora. Bueno, ese es el principio básico de los detectores de estado sólido. Otros detectores que se utilizan en tomografía son los detectores de cámara de iotización. Esos detectores, en vez de utilizar un material sólido, utilizan un gas. Este gas usualmente es el gas xenón. Entonces, ¿en qué consiste básicamente el, principio de tensión de este detector? Vienen los rayos X, pasan vienen los rayos X y siguen sobre el detector, y entonces al momento de que los rayos X vengan e interactúen con los átomos del gas, lo que se produce es una ionización.
Es decir, crear un par de iones, un ion positivo, es decir, el electrón muy ionizado, y un ion negativo, es decir, el electrón que se ionizó, producto de los rayos X al interactuar con los átomos del gas. Entonces, ¿qué sucede? Entre ese gas hay dos placas de tungsteno. Esas placas de tungsteno están cargadas a polos opuestos. Una placa de tungsteno está cargada positivamente y otra placa de tungsteno está cargada negativamente. Entonces, esto genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico lo que hace es atraer los electrones hacia la placa positiva. Recuerden que los electrones son negativos, entonces se van a atraer hacia una placa positiva. Entonces, ¿qué pasa? Así se recolecta estos electrones, y estos electrones precisamente lo que transfieren es información de los rayos X. Posteriormente se envía a un sistema electrónico, y el sistema electrónico posteriormente lo envía al DAS. Bueno, ahora abordemos el DAS. Básicamente el principio del DAS, el uso del DAS es que toma la información de los detectores y toda esa información la tiene que pasar de un modo que la computadora lo pueda registrar. Y también su función es que pueda evitar señales que no vayan a aportar la información, señales eléctricas que no aportan la información. Aquí hay un esquema de cómo es el funcionamiento del DAS. Primeramente está el detector envía la información en forma de señales eléctricas. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos visto anteriormente en los detectores que lo que hacen los detectores posteriormente es recoger información de los rayos X, y esa información que recogen la transfieren en forma de electrones, es decir, en forma de electrones. Y entonces, ¿qué pasa? Esos electrones, cuando están en movimiento, lo que se convierte es en corriente eléctrica. Entonces, básicamente este detector, los detectores lo que envían son corriente eléctrica en forma de información. Y primeramente hay un proceso de conversión de corriente a voltaje para convertir esa corriente a voltaje. ¿Por qué es esto? Esto es porque cuando se convierte la corriente a voltaje, lo que se hace es amplificar la información, de lo que está recibiendo. ¿Por qué se tiene que amplificar la información? Porque esto permite reconocer más detalle información producto de rayos X, por ejemplo, que se atenuaron bastante y que eran el detector, pero con una muy baja intensidad. Entonces, precisamente es lo que permite, se amplifica la señal porque se aumenta el reconocimiento de baja información. Luego pasa por un integrador. Este integrador básicamente lo que permite es permitir el flujo de señales que vayan a aportar información. El integrador básicamente lo que deja es pasar señales eléctricas de baja frecuencia. Estas señales eléctricas son las que van a aportar información a la imagen. Luego, esto pasa por un multiplexor. El multiplexor lo que hace es unir varios canales de información. Tome en cuenta de que el detector envía simultáneamente varias fuentes de información. Entonces, lo que hace el multiplexor es unir toda esa información en una sola vía, de tal manera que se pueda convertir todo eso a señal digital. Y ya sabemos nosotros por qué se tiene que convertir todo eso a señal digital. Porque la computadora solo puede reconocer 0 y 1. No reconoce variaciones de voltaje. No reconoce variaciones de voltaje como señales. Entonces, todo eso tiene que pasarse por un proceso de conversión de señal analógica a digital para que la computadora lo pueda reconocer. Entonces, posteriormente, todo eso llega a la computadora, todo eso 0 y 1 llega a la computadora, y con eso se empieza a formar, con eso se empieza a crear información. Bueno, ya hemos visto anteriormente cómo es el proceso de detención y el proceso de transferencia de información. Ahora veamos cómo es precisamente el proceso de reconstrucción de tomografía para formar la imagen. Vale aclarar lo siguiente: lo que voy a explicar ahorita, lo que voy a explicar a continuación, es una forma muy abreviada de cómo funciona esto. En realidad,
Esto es un proceso matemáticamente muy complejo, involucra algoritmos de computación muy complejos que no son para este nivel de clase, pero sin embargo es necesario ver esto para que se tenga un concepto de cómo se genera la imagen en tomografía. Bueno, entonces, primeramente, puedo explicar qué es lo que sucede con los rayos X cuando pasan por el paciente. Viene tu rayos X, emite los rayos X, y esos rayos X pasan por diferentes tejidos, ¿verdad? Por diferentes tejidos de diferentes densidades. Entonces, ¿qué sucede? Cada tejido que atraviese se va atenuando posteriormente los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que va a indicar la información de qué tanto se fue atenuando? Eso lo indica lo que se llama coeficiente de atenuación lineal. Ese coeficiente de atenuación lineal lo que indica es en qué grado se va a atenuar el rayos X cuando pase por ciertos tejidos. Este coeficiente de atenuación lineal es específico para cada tejido. Aquí nosotros vemos una tabla de coeficiente de atenuación lineal para distintos tejidos, por ejemplo, para el hueso denso, el coeficiente de atenuación lineal para distintas energías. Entonces, ese coeficiente de atenuación lineal va a depender del tipo de tejido y también, otra cosa clara, es que va a depender de la energía o mejor dicho, del KBP que se esté trabajando para el estudio. Ustedes ya saben que el KBP es un parámetro que se escoge previamente al estudio. Entonces, ¿qué pasa? Viene y lo que recibe el detector precisamente es un perfil de intensidad, por decirlo así, es decir, la intensidad final de los rayos X. Eso es lo que percibe el detector. Entonces, a través de esa intensidad, lo que tiene que reconocer el sistema es saber por dónde pasó, saber específicamente por qué tipo de tejido pasó los rayos X. Entonces, nosotros podemos expresar esa idea en el siguiente diagrama, en el siguiente dibujo. Tenemos un haz de rayos X, pasa por el paciente y entonces, entonces los detectores registran cada proyección. Aquí se muestran dos proyecciones. La computadora desconoce por completo por qué regiones pasó el rayos X. Lo único que recibe es específicamente la intensidad que recibieron, la intensidad que registró los detectores cuando los rayos X atravesaron por todas esas regiones. Entonces, lo único que tiene la computadora es la intensidad que recibió. Es la intensidad que recibió los detectores. Eso es lo único es la única información que tiene la computadora. Entonces, ¿qué sucede? Se desconoce por completo cada región en que atravesaron los rayos X. ¿Qué es lo que hace la computadora para reconocer esas regiones? Lo que hace es, por decirlo así, pausa. Bueno, como comentaba, entonces se desconoce por completo las regiones en que atraviesan los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que hace la computadora? La computadora lo que hace es asignar como variables esas regiones desconocidas. Asigna variables, específicamente entonces, a partir de la trayectoria de los rayos X y de la información que recibió ese detector, crea un sistema de ecuaciones. Entonces, miramos aquí. Ese es el sistema de ecuaciones que se crean de este ejemplo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque un rayo X que atravesó cierta región desconocida y la información que se recibió fue esta. Entonces, asignamos a esta región desconocida con la variable y entonces esta Y va a ser igual a esta intensidad que se recibió aquí. Entonces, esta Y va a ser igual a 0.185. Esta rayos X atravesó por estas regiones de aquí, entonces lo que se recibió fue esto. Entonces, estas regiones desconocidas las vamos a representar como una X y una W, entonces vamos a tener X más W igual a 0.474. Este otro rayos X pasó por esta región de aquí, esta región la vamos a asignar una Z, y lo que se recibió fue 0.528. Entonces, Z igual a 0.528. Y lo mismo aquí, en esta otra proyección. Un rayo X viene, atravesó por la región X y Y,
Y esto, lo que se recibió fue una intensidad de 0.422. Luego otro rayos X pasó por la región Z y W y lo que se recibió fue 0.775, es decir, Z.W igual a 0.775. Entonces, ¿qué pasa? Estos valores, lo que se quiere hallar es estos valores de aquí. Es cada uno de estos valores. Exactamente qué valor representa cada región. Entonces, el valor que vamos a encontrar, lo que va a representar es el coeficiente de transición lineal. Eso es lo que vamos a encontrar. Entonces, a partir de ese coeficiente de transición lineal, nosotros podemos identificar qué tejidos específicamente que pasó los rayos X. Entonces, vamos a comenzar aquí. Observemos bien lo siguiente. Como este rayo X de aquí ya pasó por esta región, lo que tenemos es que esta región es 0.185. Es decir, porque y igual a 0.185. Es decir, solo pasó por esta región. Lo que tenemos aquí es 0.185. Ya tenemos ese valor conocido. Observemos que también ya tenemos la Z. El rayo X vino y pasó por aquí. Y lo que se registró fueron 0.528. Entonces, aquí la transición fue de 0.528. Ahora lo que necesitamos saber es X y W. Eso es lo que necesitamos encontrar. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Con la ayuda de estos valores que ya previamente se nos dio. El de Y y el de Z que ya lo conocemos. Observemos que, por ejemplo, con el valor que encontramos de Y, podemos encontrar el valor de X en esta ecuación. ¿Qué es lo único que hacemos? Simplemente en vez de poner Y aquí, ponemos 0.185. Eso sería X más 0.185 igual a 0.422 y hacemos el despeje y con eso encontramos a X. ¿Qué es lo que hacemos para encontrar aquí a W? Como ya sabemos el de Z, escribimos aquí el valor de Z, 0.528 más W igual a 0.775. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a encontrar X con esta es la ecuación X más Y, esta misma de aquí. Ya sabemos el valor de Y, 0.185, lo representamos dentro de la ecuación y hacemos el despeje. Solo mandamos al otro lado a restar esto. Efectuamos la resta y encontramos el valor de X. Lo mismo con W. Z más W, esta misma ecuación. Reemplazamos el valor de Z que ya nos lo daba inicialmente. Z igual a 0.528. Hacemos el despeje. Mandamos este dato a restar. Y así encontramos la W. Entonces ya conocemos el valor de X, Y, Z, X, Y, Z y W. Entonces simplemente lo añadimos a las regiones que se conocían anteriormente. Ahora, estos datos van a representar un tejido específico. ¿Cómo lo vamos a identificar? Vamos a volver aquí a la tabla que teníamos antes aquí. Y aquí vamos a identificar esos tejidos. Veamos aquí. Uno de los valores que nos dio fue este. Otro valor que nos dio fue este. Otro valor que nos dio fue este. Entonces, observemos bien. Aquí están los valores. Esos fueron los valores, aquí los reconocemos. Entonces ya sabemos muy bien que este representa músculo con ayuda de la tabla anterior. Este representa grasa, este representa hueso denso y este músculo. Así es como se sabe específicamente los tejidos por los que pasó los rayos X. Ahora, una cosa es saber los tejidos y otra cosa es representarlos en una imagen de escala de grises. Entonces aquí es cuando ya se empiezan a utilizar las unidades Homefield. Nosotros vamos a recordar el concepto de unidad Homefield que se divide en escala de grises. Específicamente, valores negativos, lo que representan son ya tonalidades muy oscuras, y valores positivos, lo que representan son tonalidades ya claras, es decir, hiperdenso y hipodenso. Nosotros podemos calcular estas unidades Homefield a través de esa ecuación. Unidad Homefield es igual a 1000 por coeficiente lineal de interacción del tejido que nosotros queremos saber menos coeficiente lineal del agua entre coeficiente lineal del agua. Este coeficiente lineal del agua es específicamente de la energía que se trabajó. Ahora, notemos bien que los valores que nos dio
eran correspondientes a 100 kbp. Esto es decir, que el estudio fue llevado a 100 kbp. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar ese coeficiente de atenuación del agua, este mismo de aquí, y lo vamos a introducir dentro de la ecuación que anteriormente vimos, al igual que vamos a introducir los valores que ya sacamos. Entonces, vamos a añadir todos esos datos dentro de la ecuación para calcular la unidad Ohmfield de la grasa. Sería este mismo de aquí que calculamos, que encontramos, 0.185. Entonces sería 0.185 menos el coeficiente de unidad del agua, 0.206, entre 0.206. Efectúo la resta primero y me da esto. Luego efectúo la adición entre estos dos datos y me da esto. Luego esto lo multiplico por 1000 y me da negativo 109, que es aproximadamente negativo 102. Lo mismo pasa con el de músculo. El que nosotros encontramos fue, aquí lo tenemos, de músculo 0.137. Efectuamos, añadimos 0.137 menos 0.116, que es del agua, entre 0.116, que es del agua. Efectuamos primero la resta, luego la división, y nos da esto. Y esto lo multiplicamos por 1000, y efectivamente nos da 150. Lo mismo con el del hueso. El valor que encontramos nosotros y que se identificó como hueso fue 0.528 menos 0.216 entre 0.216, que es el agua. Efectuamos la resta, hacemos la adición y lo multiplicamos por 1000. ¿Qué nos da? Nos da 1563.1, que es aproximadamente 1563. Ahora, estos datos representan una escala de grises dentro de la unidad Ohmfield. Observemos aquí, para la grasa nos dio negativo 102, ese negativo 102 se va a estar ubicando aproximadamente acá. Esta es la tonalidad con que se va a observar en la imagen. El del músculo nos dio 150, se va a observar aproximadamente por acá, se va a observar ya con una tonalidad gris, mientras que el del hueso nos dio 1563, se va a observar por encima de 1000, es decir, que la tonalidad que se va a ver va a ser blanca. ¿Cómo se va a representar eso en la imagen? Entonces, lo que obtenemos finalmente es esto. El músculo se va a ver así, en este color, la grasa se va a ver en ese color y el hueso se va a ver en este color. Entonces, tenga en consideración que esto fue un ejemplo, pero con 4 regiones desconocidas. Lo que efectúa la computadora es hacer esto mismo, pero con cientos de miles de regiones desconocidas. Entonces, aquí es cuando ya más o menos pueden tener una idea de lo complejo que es este sistema. Es así realmente como se forma la imagen de tomografía. Es un proceso muy complejo, pero es un proceso muy importante. Entonces, dejo todo esto aquí.